Cuando los bebés nacen suele haber muchas risas y emoción. Pero en esa historia la llegada de este bebé fue recibida con terror. Había algo justo en la parte posterior de su cabeza y dejó a los médicos en estado de conmoción. Cuando Mark y Kathleen se enteraron de que estaban embarazados, pensaron en todas las cosas bonitas y no tan agradables que podían ocurrir. Pero lo que ocurrió nunca se les pasó por la cabeza, ni siquiera por un segundo. En las primeras semanas de embarazo, todo era amor y carcajadas. Pero en algún lugar del vientre de Kathleen había algo que les robaría la felicidad. Durante la semana 18, Mark y Callie fueron al hospital para que les revelaran el sexo. Una vez allí, el técnico realizó una exploración que reveló que iban a tener una niña, pero antes de que tuvieran la oportunidad de celebrarlo, les pidió que se reunieran con el médico. Esta petición asustó a la pareja. Cuando llegaron a la consulta del médico, este no tardó en decirles que a su hija le pasaba algo tan nerviosa. Pareja se imaginó escenarios plausibles, pero ninguno de ellos se acercaba a la inquietante verdad. El médico diagnosticó a la niña un encéfalo-100, un defecto por el que el cráneo no se cierra durante el desarrollo fetal. Como consecuencia, el 20% del tejido cerebral de la niña crecía fuera del cráneo. Pero esta pareja no supo la gravedad del caso hasta que los médicos le explicaron. Le dijo a la pareja que la mayoría de los niños con esta enfermedad no pasan del primer trimestre. En ese momento que Ellen no pudo contener más sus lágrimas y lo dejó salir todo, estaba enfadada con Dios. Admitió que Ellen no podía entender por qué le tenía que pasar esto. No estaba segura de poder sobrevivir a esta prueba. Pero mientras ella estaba en su punto más bajo y parecía que se hundía aún más, Mark era optimista. Después de salir del hospital, Mark investigó la enfermedad, pero los resultados fueron decepcionantes. Sin embargo, se mantuvo animado. Su curiosidad pronto le llevó a un grupo de apoyo en Facebook. Allí se enteró de que un gran número de niños había sobrevivido a esta misma enfermedad. La mayoría no podía caminar, pero estaban vivos. Y para Mark y su mujer, el hecho de que esos niños estuvieran vivos era todo lo que necesitaban oír. Muy pronto, los médicos les aconsejaron a interrumpir el embarazo, pero esta pareja estaba decidida a continuar. Solo queríamos hacerlo lo mejor posible y dejar el resto a Dios, explicó Mark. Con esta decisión, ambos lucharon con uñas y dientes. Mantuvieron viva la esperanza, aunque no sabían a dónde los llevaba. De hecho, celebraron un elaborado baby shower. También pintaron una habitación para la niña y solo podían esperar que durmiera en ella algún día. A medida que se acercaba el día del parto, el médico de Kathleen sugirió una cesárea. Aunque ella tenía la intención de dar a luz de forma natural, consideraron que la cesárea era la mejor salida. A medida que se acercaban a la semana 40, los miedos y las dudas se apoderaron de ellos. Estaba preocupada por la salud del bebé. No sabía si la situación sería más complicada de lo que había revelado la exploración, pero lo que más le dolía era saber que la separarían de su bebé después de su nacimiento. Y ese pensamiento le dolía más. Durante la semana 38, Kaylin se puso de parto y fue llevada de urgencia a una cesárea. Allí dio a luz a su niña Lynn, que fue trasladada a la UCIM por encontrarse en estado crítico. Al cabo de unas horas, Kathleen y Mark pudieron ver a Lincoln. El hace lo que vieron. Les hizo llorar. Nunca habían visto a una niña tan hermosa y les dolía tanto que su supervivencia pendía de un hilo. Más tarde, un neurocirujano sugirió a Lincoln que se sometiera a una resonancia magnética para comprender mejor la gravedad de su estado. Tras la exploración, confirmaron que no había otra salida que operarla de veras. Aunque la cirugía era lo único que podía salvarla, también podía quitarle la vida. Podría morir por una gran pérdida de sangre, explicó el médico mientras se sentaban a describirnos todo. Yo sollozaba. No podía comprender lo que decía, dijo Kathleen al darse por vencido. Los médicos le sugirieron que se llevaran a su hija a casa, que la ingresaran en un centro de cuidados paliativos y que pasaran todo el tiempo que pudieran, ya que le quedaba poco tiempo. Ahora que los médicos habían perdido la esperanza, la fe de Caitlin y Mark también se tambaleaba. No había necesidad de seguir creyendo que lo lograría. Oh sí, siguiendo el consejo del médico, se llevaron a la pequeña Lynn, quien a casa y la puso en cuidados paliativos. El día siguiente, el personal médico puso todo en marcha y visitaron la casa a diario para atenderla. Pero toda su ayuda no sirvió de nada. La única salida era operarla. Este periodo fue la fase más difícil de su vida.
Cada día veían a su hija sufrir en silencio. Todo el mundo rezaba, deseaban un milagro, pero las cosas no fueron así. Cuando Lynn, quien cumplió 4 semanas, la protuberancia de la parte posterior de la cabeza se había agrandado. Para entonces, amigos y familiares aconsejaron a la pareja que buscaran un consejo en otro lugar. Fue durante este terrible periodo cuando Kathleen recibió un mensaje en Facebook. Pensó que se trataba de alguien que solo quería dejar unas palabras amables, pero lo que la mujer envió le tocó la fibra sensible. Era lo que Lynn necesitaba. Kellen había abierto una página de Facebook para informar a la gente sobre el estado de su hija. La mujer que le envió el mensaje también seguía la página, pero su historia era mucho más amplia. Comprendía el dolor de Kathleen porque su hija había tenido encéfalo-CL, así que se puso en contacto con ella y tuvo la amabilidad de darle el teléfono del médico del Hospital Infantil de Boston que había ayudado a su hija. Con este nuevo enlace, todos creyeron que le esperaba una luz al final del túnel. Tras revisar el escáner y el historial médico de Lincoln, los médicos del Hospital de Boston se mostraron optimistas. Cuando cumplió 7 semanas, la operaron mientras duraba la operación. Sus padres esperaban afuera, aunque los médicos les habían asegurado que la operación sería un éxito. Perdieron la fe después de lo que pareció una vida. Aquel en que Mark vieron abrirse la puerta y se les encogió el corazón. Se agarraron de las manos mientras el cirujano salía de la habitación. Pero el médico tenía una expresión diferente. En su cara había una gran sonrisa. Sonreía porque acababa de dar a una niña una segunda oportunidad de vivir. Ha sido un éxito, dijo el cirujano. Bueno, ya saben lo que siguió. Créditos, lágrimas de alegría, risas y una sensación de paz que no habían experimentado en los últimos meses. Tras la operación, los médicos le explicaron que el cerebro y el tronco encefálico gozaban de buena salud. Sin embargo, la parte sensorial de su cerebro estaba dañada, por lo que no podía saber con seguridad si era capaz de sentir. Aunque estaba bien, los médicos explicaron que podría tener retrasos cognitivos. La reacción de sus padres. Bueno, alegría. Ni siquiera se inmutaron. Nada podía derribarlos. Era como si hubieran pasado del infierno al cielo. En cuanto a la pequeña Ellen, quien la niña no tardó en dejar a todos boquiabiertos. Cuando cumplió 3 meses ocurrió lo inesperado. Se recuperó e incluso movió varias partes del cuerpo que antes no podía. Esta niña ahora llora y ríe como cualquier otro niño. Se ha graduado de los cuidados paliativos y su familia está llevando su salud paso a paso. Por el momento, Ellen, quien es una dulce niña que está deseando caminar. Es la mejor hermana del mundo para su hermano Louis y a los ojos de sus padres. La cosita más bonita que desafió las probabilidades. Aunque los médicos creen que Lynn, quien podría experimentar algunos retrasos en el desarrollo, lo está haciendo muy bien. Una vez desafió las probabilidades y no me sorprendería que lo hiciera de nuevo. Sus fabulosos padres también están preparados para lo que venga. Y mantienen la fe. Solo puedo desearles lo mejor. Muchas veces la gente nos dice que no podemos hacer ciertas cosas. Pero hay que desafiar cómo manejaste una situación en la que alguien te dijo que te rindieras.